Día. Hola, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Francisco, terminan las vacaciones de invierno y empieza la discusión salarial. Así es, digamos, la convocatoria del Ejecutivo, como lo anunció el gobernador Mansur, es a partir del 24, 25, para esa fecha, a donde se convocan los gremios, para rediscutir, digamos, ya se vencieron los plazos, se rediscute el salario de los trabajadores del Estado acá en Tucumán. Ahora, van a empezar la discusión con el gobierno de Mansur, pero ese gobierno llega hasta octubre. ¿Cómo se manejan con eso? Bueno, eso seguramente, digamos, es una de las cosas que se va a plantear y seguramente se va a definir la semana que viene, o lo van a, digamos, y nos va a informar la ministra de Gobierno y el ministro de Economía, que es con quienes hablamos, digamos. Nosotros, digamos, y creo que cuando cambie un gobierno en el mes de octubre, seguramente el periodo octubre-diciembre va a ser discutido por otro ministro de Economía o por otro funcionario, digamos, o en ese caso el nuevo gobernador. Digamos, nuestra postura es, o el planteo seguramente va a ser discutir hasta octubre y después discutir con otro gobierno. Pero bueno, si el gobierno actual tiene el acuerdo, digamos, porque son del mismo partido político, que va a ser hasta diciembre, no tenemos ningún problema en la medida que cubra las expectativas en los porcentajes que nosotros vamos a plantear. Ahora, esto que ha trascendido de los acuerdos trimestrales para rediscutir esos acuerdos cada 3 meses, ¿tiene que ver solo con esto, con el cambio de gobierno, o tiene que ver con lo que ustedes avisoran en materia de inflación? La verdad que las dos cosas, digamos. Yo creo que uno, cuando discutimos en el mes de marzo, se tenía una planificación, y a nivel nacional también había un pensamiento de cuánto iba a ser la inflación, o por lo menos una expectativa de cuánto iba a ser la inflación en ese periodo o en el primer semestre. La verdad que no se cumplió las metas, digamos. Siempre nosotros como trabajadores quedamos debajo de lo que subió la inflación en ese momento, o hasta el mes o en el primer semestre en particular. Hoy, digamos, nosotros cerramos un acuerdo salarial en el mes de marzo por un 33.5, y eso lo pulverizó la inflación, y eso es una realidad, digamos. Entonces, si vamos a discutir y se va a plantear por 3 meses, nosotros la verdad que creemos que es conveniente, digamos, discutir por 3 meses, ver y qué es lo que ha pasado ahora. Pues nosotros discutimos en marzo y se tuvo que traer el tramo del mes de julio que estaba previsto, se lo tuvo que traer para junio para ser percibido, porque la inflación nos había superado. Entonces yo creo que la verdad que no está mal discutirlo hasta octubre, y desde octubre discutir nuevamente en función de la inflación, porque nadie sabe cuánto va a estar la inflación en ese momento. Francisco, ¿cómo le va? Álvaro Aurane los saluda desde acá, buen día. Buenos días. Hasta acá están yendo con optimismo, digamos, a esa concertación, ese diálogo, digamos, para recuperar ese casi 20% de capacidad adquisitiva del salario que se ha perdido, y plantear una paritaria trimestral, o ¿cómo lo están viendo? Nosotros, digamos, nos vamos a presentar cuando nos convoque el gobierno a discutir. Primero recuperar. Primero, lo fundamental es recuperar ese porcentaje que hemos perdido. Y lo hemos perdido ese porcentaje, y hoy estamos bajo de eso. Y a partir de eso ver cuál es la expectativa que hay en futuro. Digamos, nosotros digamos, yo creo que nadie en particular saber cuánto van a ser el nivel de inflación que va a terminar, ni en octubre ni en diciembre. A ninguno de los dos lo sabemos. Pero sí tener un parámetro y ver, digamos, para que nuevamente no quedemos debajo de la inflación. Si vamos a discutir por etapas, yo creo que la forma de, digamos, es mejor todavía. ¿Por qué? Porque por lo menos vamos a tener que solamente pensar que es hasta octubre. Que hasta octubre cuánto podría proyectarse la inflación y poder discutirlo. Si es hasta diciembre, y obviamente, digamos, ¿cuánto llega? 100, 110, ¿cuánto llega la inflación en diciembre? Esa es la cuestión. ¿Y cuánto venimos percibiendo ahora? Entonces, si vamos a tener una inflación hasta octubre, nosotros digamos, por lo menos vamos a tener un parámetro hasta octubre, o saber cuánto podría ser.
Creemos que el gobierno tiene que entender esto, digamos, nosotros tenemos la expectativa y también tenemos la necesidad de recuperar esos puntos y avanzar hacia adelante para ver cómo los trabajadores, no digo que le ganen a la inflación, pero por lo menos no sigamos perdiendo como venimos perdiendo hasta este momento. Sí, sí. Yo comentaba temprano justamente que la buena voluntad que hubo de parte de los gremios en el arranque de este año, aviniéndose a tener paritarias del orden del 33,5% y que, o sea, los gremios como que pusieron su parte, pero finalmente, digamos, la evolución de la economía no los acompañó. Así es, mire, se plantea siempre, a nivel nacional, porque la nación es la que plantea la expectativa inflacionaria, y siempre te opones que, digamos, si el trabajador hace un acuerdo salarial por encima de la expectativa salarial, va a haber inflación. Bueno, acordamos los montos los porcentajes de inflación por esos porcentajes, y la inflación subió. Entonces, digamos, por ahí cuando plantean que el salario de los trabajadores es el que genera inflación, y la verdad que ya la vimos cuando no teníamos inflación, o cuando tenemos inflación, o cuando nos aumentan bien los porcentajes, la inflación sigue existiendo. Entonces, que no aten el salario de los trabajadores a una variable que no depende de nosotros. La verdad que los trabajadores hacen un gran esfuerzo, los dirigentes vienen haciendo, reconociendo y sentándose y viendo un montón de cosas de recuperar el salario de los trabajadores. Pero creemos que hoy por hoy ya esto es insostenible. Nosotros estamos debajo de los porcentajes nacionales de inflación, entonces creemos que el gobierno de la provincia ahora tendrá que hacer su esfuerzo. De eso no tenemos la menor duda, que va a hacer el esfuerzo en lo financiero. Pero nosotros tenemos que defender a nuestros representantes, digamos, entonces a nuestros representados, y en este caso, ante la situación económica, vamos a exigir que se cumpla lo que nos vienen debiendo, y a partir de ahí discutir cuánto será la inflación en los periodos que digan. Si hasta octubre, y si hasta diciembre, la discutiremos hasta diciembre también. Muy bien, Francisco.